En el webinar de hoy vamos a tratar el cómo diferenciar tu academia con simulacros de exámenes. Vale, os paso a continuación cuál va a ser el índice un poco de lo que nos gustaría hablar, pero antes, previamente, sí que me gustaría hacer un recordatorio, porque creo que, bueno, muchos de vosotros ya conocéis un poco las funcionalidades que nosotros implementamos, digamos, en plataformas y sobre todo cuando son orientadas a oposiciones. Fundamentalmente nosotros destacamos 5 aspectos, ¿vale? Que por nuestra experiencia, digamos, toda academia de oposiciones acaba preguntándonos por ello y implantando, ¿no? Hoy vamos a ver el primer punto, el de simulacros de oposiciones, ¿no? Fundamentalmente, mi compañero Israel posteriormente os va a presentar el funcionamiento de ese módulo, que es un módulo para realizar simulacros de examen, ¿vale? Posteriormente, todas nuestras plataformas, digamos, incorporan 4 funcionalidades que ayudan, digamos, al seguimiento de todo lo que son oposiciones, ¿vale? Eh, Hemos visto en algún otro webinar el tema de alertas automáticas para el seguimiento. Hemos trabajado también muy mucho todos lo que son informes avanzados para realizar el seguimiento de cuál es el nivel de progreso de los alumnos dentro de las oposiciones, que han realizado, que no han realizado. Luego tenemos un par de módulos que permiten proteger los materiales del curso, ya sea un visor PDF o ya sea enlace con herramientas externas de vídeo. ¿Vale? ¿Para qué? Para proteger mi contenido y sobre todo también para dejar trazabilidad del visionado. Y luego también recordado que tenemos integración con sistemas de videoconferencias para que, digamos, el acceso a cualquier clase online pueda ser pues a través de la propia plataforma, sin ningún enlace, ¿vale? Enviado, y que siempre el alumno dentro del curso tenga los accesos a la clase. Tenemos integraciones con Zoom, con GoToMeeting, con Teams y con la prácticamente, digamos, cualquier sistema de clases en directo. En la sesión de hoy, fundamentalmente, como os decía, nos queríamos centrar en lo que son prácticas de cuestionario, simulacros de examen, ¿vale? Y fundamentalmente vamos a ver estos 6 aspectos en la charla, ¿vale? Primero, vamos a hablar de cómo permitir aplicar los filtros por dificultad, vamos a ver un poco cómo se ordenan las preguntas de manera aleatoria dentro de los simulacros, vamos a hablar de retroalimentación inmediata definida, vamos a ver comparaciones, ¿no? Digamos, diferentes rankings dentro de los simulacros de examen, vamos a hacer una configuración personalizada por tiempos, por intentos, y luego vamos a ver un poco el informe, un poco de cómo están yendo, digamos, los alumnos. Vale, a continuación os voy a pasar la palabra a mi compañero Israel. Solo comentaros también que con nosotros está Marcos, que va a ser el dinamizador de la sesión. Al final de la misma vamos a plantear, pues oye, todas aquellas preguntas que os surjan de la presentación que va a hacer mi compañero Israel. Recordaros que la sesión se graba para que posteriormente os la podamos enviar por si queréis compartirla con algún compañero. Y nada, agradeceros la asistencia y si os parece, Israel, pues te cedo la palabra para que puedas empezar con la demostración. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Os voy a enseñar ahora un poco cómo funciona el módulo. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo ponerla bien. Vale. En principio se vería correctamente, ¿verdad? Sí, Vale, perfecto. Entonces, nos encontramos ahora mismo en lo que es la creación del módulo de práctica de cuestionarios. Como cualquier otra actividad de Moodle, pues lo primero que nos va a pedir es el nombre que vamos a ver para la propia actividad, ya sean estudiantes, los profesores o nosotros mismos, además de la típica capacidad para establecer una descripción de la actividad si queremos dar pautas adicionales a los alumnos o indicar qué tipo de preguntas o instrucciones van a tener en esta actividad. La parte interesante la vemos cuando accedemos a la primera sección, a la configuración del módulo de prácticas. Aquí, en la zona de categoría, podremos seleccionar desde qué categorías del banco de preguntas del curso o del sistema, dependiendo de la configuración, van a poder coger las preguntas los propios alumnos. Entonces, para que este módulo funcione, evidentemente, se requiere un pequeño trabajo previo de preparar un banco de preguntas, de forma semejante a cómo se trabajaría en un cuestionario de Moodle normal.
Mi recomendación principal al respecto, pues tener el banco de preguntas correctamente catalogado, tener tantas categorías como hagan falta para dividir las preguntas por materia o por cualquier otro tipo de criterio que queráis ofrecer a vuestros estudiantes. Aquí en esta parte marcaríamos de qué categorías de las que hayamos cargado van a poder recoger preguntas y luego justo debajo también podemos permitir que se utilicen las subcategorías de las categorías que nosotros hayamos marcado. Esto es por si tenemos, por ejemplo, una categoría que sea matemáticas y dentro de matemáticas hayan diferentes temarios con preguntas distintas. Entonces, si marcamos esto, pues podrían coger esas preguntas de los temarios internos de la zona de matemáticas, por ejemplo. Este ajuste de aquí nos permitiría pues, que el alumno pueda precisamente filtrar de qué categorías quiere coger las preguntas como tal. Veremos también la posibilidad de permitir un filtro por marcas. El módulo como tal funciona de modo que, a medida que se van utilizando las preguntas, se van etiquetando de forma automática en preguntas fáciles, intermedias o difíciles, dependiendo de la cantidad de alumnos que aciertan o fallan cada una de ellas. Si nosotros habilitamos este filtro, los alumnos podrían elegir, por ejemplo, hacerse cuestionarios donde estén formados por preguntas que sean de la dificultad que ellos marquen, que todas sean difíciles, que todas sean intermedias o que todas sean fáciles, por ejemplo. Con el uso de la actividad, con el tiempo, evidentemente pongamos que nosotros tenemos un banco de preguntas de 1000 preguntas. El alumno puede decidir que quiere crearse un intento solo con preguntas que todavía no haya contestado, para evitar de este modo que le aparezcan preguntas que ya ha tenido en algún intento previo. Del mismo modo, cuando el alumno tenga ya varios intentos realizados, podría decidir realizar un intento solo con preguntas que haya fallado en sus intentos anteriores. Con lo cual, con el tiempo podría hacer ese ejercicio de repetir preguntas fallidas para ver si las ha comprendido o las puede responder correctamente ahora. El resto define un poco qué van a poder hacer los alumnos dentro de la práctica de cuestionarios. Esencialmente, cuál es el número mínimo de preguntas que puede tener una práctica. Esto por defecto está ajustado en 5 normalmente. Entonces podéis poner pues, que como mínimo tenga una pregunta, que como mínimo tenga 10, un poco las que vosotros queráis. Y del mismo modo, se podría gestionar cuál va a ser el máximo de preguntas. Pues, por ejemplo, que se puedan crear un cuestionario que tenga un mínimo de 10 preguntas y un máximo de 100. Entre esas, pues el alumno se puede hacer un cuestionario de 50 preguntas, por ejemplo. El último ajuste que vemos en esta parte sería cuántas preguntas van a haber por página. Esto es meramente estético. Si tenemos un cuestionario que tenga como mínimo 10 preguntas, pues podemos poner que cada página le muestre 10 preguntas. De este modo, si el alumno se hace un cuestionario de 50 preguntas, por ejemplo, pues tendrá 5 páginas con 10 preguntas en cada una de ellas. A nivel de calificación, el módulo se configura un poco de forma semejante a la que se usaría en un cuestionario normal de Moodle. Podemos poner cuál es la nota de corte y podemos poner cuál es la nota máxima que se puede recibir en la actividad. Además de qué tipo de consolidación queremos utilizar. Si queremos que el alumno se puntúe en base al promedio de todos sus intentos, o si queremos, por ejemplo, que sea solo de su último intento o del intento con mayor nota recibida. En el comportamiento de las preguntas vamos a poder decidir qué opciones de retroalimentación le damos a los alumnos. Si queremos que se puedan habilitar retroalimentación diferida, lo cual significa que recibirán la información de sus intentos de forma posterior a realizarlo, o retroalimentación inmediata, que recibirían si han respondido bien o mal tan pronto como envíen la propia respuesta. Además, podemos establecer un número máximo de intentos. Si queréis que el simulacro esté limitado a realizar 5 prácticas, lo podríamos habilitar sin ningún tipo de problema. El ajuste importante también sería el primero, ordenar al azar las respuestas, para que, aunque el alumno vaya haciendo diversos intentos dentro del cuestionario, las preguntas, o la respuesta, mejor dicho, nunca tengan el mismo orden, para que no se las memorice, para evitar ese comportamiento. Lo siguiente que tendríamos, y lo último de esta sección, sería el tiempo por pregunta. Nosotros lo que podemos hacer es habilitar en segundos, por ejemplo, que tenga el alumno 2 minutos para responder cada una de las preguntas. Si no responde en este tiempo, esa pregunta se bloquea y ya no puede responderla. Es un poco para simular, por ejemplo, exámenes oficiales o si queréis tener un comportamiento donde el alumno no tenga infinito tiempo para pensarse la respuesta. A nivel de temporalización, dos ajustes básicos serían simplemente desde cuándo y hasta cuándo se pueden realizar prácticas de cuestionarios en esta actividad. Entonces, no podrían hacerse prácticas ni antes ni después de esta fecha. Luego tenemos los reportes para la práctica de cuestionarios. Si habilitamos este ajuste, lo que sucede
es que cada uno de los alumnos individualmente va a poder comparar sus notas, su nota media y su nota de cada intento, con la media de los alumnos en el curso, para ver si está por delante o por detrás del resto de participantes. La información en este aspecto es anónima. Y luego tenemos pues los ajustes comunes de Moodle, donde lo más interesante que podemos destacar es qué permite nuestra actividad a nivel de finalización de actividad. Para controlar la finalización, el módulo de práctica de cuestionarios nos va a permitir esencialmente recibir una calificación. O lo que es lo mismo, solo se marcará como realizado si el alumno ha realizado por lo menos un intento. Además, podéis pedir que para finalizar pueda ser cualquier calificación, lo cual en cuanto haga un intento se marcaría como finalizado, o que sea calificación de aprobado. Si ponemos calificación de aprobado hasta que no supere la nota de corte que debéis haber configurado en la sección de calificación, no se consideraría la actividad como finalizada. Una vez preparada la actividad con los criterios que nosotros queramos, a ver, no he puesto la nota, un momento. Vale, ya tendríamos aquí una zona de resumen donde aparecerían todos los intentos que nosotros hayamos ido realizando y una zona de informe donde podríamos ver todos los intentos realizados con los alumnos junto con una tabla que nos indicará la nota media en general del curso. Entonces, a nivel de visualización de intentos como tal, tenemos aquí, por ejemplo, si tenemos un alumno que se llamase Héctor, podríamos acceder a sus respuestas en el examen y nos diría en qué fecha realizó cada una de las prácticas, qué nota recibió sobre 10, cuántas preguntas fueron correctas y cuántas preguntas ha utilizado para componer su práctica de cuestionarios y si finalizó ya la práctica, si sigue en progreso o si no, o si la canceló. Esencialmente, con este botón del más que vemos en la columna de acciones, podríamos acceder a lo que es la revisión de ese intento particularmente. Y también podemos, con el botón de la papelera, eliminar algún intento de la práctica de cuestionarios del alumno, si fuese necesario. En el caso de que pulsemos en el botón de la lupa, lo que sucede es que accedemos a la zona, digamos, de revisión del intento en detalle, donde nos indica pues la misma información que hemos visto previamente en la cabecera, qué tipo de retroalimentación escogió el alumno, cuándo lo finalizó y el tiempo empleado en el intento. Además de que cada pregunta nos indicaría si ha respondido bien o mal en digamos, cada pregunta del examen, cada pregunta de la práctica. Y esa sería un poco, pues, la funcionalidad y la configuración del módulo de práctica de cuestionarios. Entonces, a la larga es un módulo muy potente, sobre todo para que los alumnos puedan practicar de cara a algún examen oficial o de cara a algún examen final del curso.